Buenas tardes. Acá Mauricio Castillo y don Eli Feinsack, mi compañero de partido y de la Media Naranja. Don Eli, primero lo felicito por esas múltiples apariciones en medios nacionales defendiendo al pueblo, ¿verdad? De estas atrocidades que quieren hacer el gobierno. Don Eli, ¿cómo está? Pura vida, Mauricio, muchísimas gracias. Sí, han sido un par de semanas de locos con invitaciones a aparecer en prácticamente todos los medios de comunicación del país para hablar del tema del día, ¿verdad? Que es el Fondo Monetario Internacional, la propuesta del gobierno y las propuestas que hemos hecho nosotros, que creo que somos el partido que más está haciendo propuestas de cómo recortar el gasto público para no tener que provocar una subida de impuestos tan brutal como la que el gobierno ha propuesto. Así que ahí hemos estado bastante activos. Sí, pero me gusta que la gente, bueno, primero las propuestas han sido muy bien aceptadas por la mayoría de costarricenses, han tenido montones de views esas propuestas y los Así medios es. de comunicación también se han metido de lleno con estas propuestas porque saben que necesitamos hacer algo, ¿verdad? Con la economía del Así es. país. Y yo creo que, excepto en el gobierno, todo el mundo entiende que una economía que ya está en recesión, como la costarricense, el Banco Central estima que la economía se va a contraer este año, se va a encoger en un 5%. Eh, Probablemente sea más de un 5%. Y esto quiere decir que si el año pasado producíamos 100 colones, este año vamos a producir 95. Pero lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que el año pasado, digamos que había 5.100.000 costarricenses, pero como la población sigue creciendo, este año habrá 90 o 100.000 ticos nuevos, o sea, habrá 5.200.000. Entonces, 100 se repartía entre 5.100.000, ahora 95 se va a repartir entre 5.200.000. Quiere decir que nos estamos empobreciendo colectivamente. Y subir los impuestos en este momento, como lo pretende el gobierno, mataría la actividad económica privada. Y entonces nos empobrecería aún más. Provocaría que ese 5% probablemente sea más de 5% de reducción, pero además que dure más tiempo. Y por eso han caído también nuestras propuestas, porque estamos demostrando que sí se puede resolver el problema haciendo una reforma estructural del Estado, recortando el gasto público, y que simplemente lo que no hay es voluntad política. Sí, don Eli, a mí me parece demasiado extraño porque, digamos, lo mío no es la economía, lo mío es el entretenimiento, la comunicación. Y si me ponen más impuestos para lo que hago o para lo que consumo, me va a costar más producir. Y así la mayoría de costarricenses que tienen su negocio o su trabajo, a todos, porque todos los que consumimos, nos va a costar más. Y es contradictorio reactivar la economía entorpeciendo o metiéndole impuestos. Bueno, es que agrego algo. Vos dijiste que lo tuyo es el entretenimiento y la cultura. No, lo tuyo es el emprendimiento en cultura y entretenimiento. Vos sos un emprendedor, vos sos dueño de un teatro, ¿verdad? Y pequeño y todo lo que uno quiera, ¿verdad? Pero entendés a la perfección esto que acabas de explicar, que a veces los economistas no tenemos la claridad para explicarlo así. Y la gente que no es emprendedora, la gente que tiene un trabajo, pero que no necesariamente tiene su propio negocio, también le cuesta entender eso. Eh, no se puede pretender reactivar la economía aumentando los obstáculos a la generación de negocios. Tu teatro está cerrado en este momento por la pandemia, ¿verdad? Desde diciembre, No, desde diciembre, digamos, no es por la economía, es por la pandemia, ¿verdad? correcto. Eh, pero en el momento en que ya sea seguro poder abrir un teatro, si la economía está mal y si la gente ha perdido el empleo, y si la gente que tiene empleo tiene temor de perder el empleo, entonces no van a gastar plata en entretenimiento. Y haciéndole la vida más cara a todos los ciudadanos y haciéndole la vida más cara, por supuesto, a los emprendedores, no se va a reactivar esa economía, porque vos podrás poner un rótulo, teatro abierto, que si no te llegan los clientes, de nada te sirvió, ¿verdad? Y esa es la parte que hace falta que la gente entienda, ¿verdad? Sí. Y todos estamos Los en impuestos, Costa Rica, ¿verdad? Todos
y es un ecosistema. Y lo que gastamos, la otra persona lo recibe, lo invierte, todo pero si no hay dinero o seguridad digamos, una persona que no tenga seguro el empleo, no se va a arriesgar a gastar. Y Estamos jodidos. acabas de describir un principio básico de la economía, nuevamente en los términos más sencillos posibles. Algo que yo le enseño a mis alumnos de introducción a la economía en la universidad. El principio de que mi gasto, mi consumo, es el ingreso de alguien más. Todo lo que yo gasto es ingreso para alguien más. Y si yo no puedo gastar porque me subieron los impuestos, porque sube el costo de la vida, porque me ponen obstáculos, porque me encierran en la casa, etcétera, pues si yo no puedo gastar, alguien está perdiendo esos ingresos. Y esos ingresos implican que Mauricio Castillo, el PIC, que tiene un teatro, lo tiene que tener cerrado y entonces el que acomoda las butacas y limpia el teatro y cambia las luces y hace la utilería, porque me imagino que en un teatro pequeño hay una persona que hace de todo, no está percibiendo ingresos en estos meses, ¿verdad? Claro, Y los, solo es un ejemplo súper pequeño, ¿verdad? Pero digamos, el acomodador, obviamente también baja el recibo del agua, baja el recibo de la luz. La gente de las palomitas, la Coca-Cola con sus refrescos, los los implementos de actores, limpieza, los actores. Hay montones de cosas enlazadas que dejaron de perder o recibir ese dinero. así es, así Y quién es. sabe hasta cuándo. Principio fundamental de la economía, ¿verdad? Mi consumo, el consumo o el gasto de cualquier persona es el ingreso de alguien más. Y ese es el aceite que hace que la máquina de la economía funcione. En el momento en que se rompe ese ciclo, deja de funcionar la economía. Sí, es súper complicado. Lo hablábamos en un capítulo de La Media Naranja de la simplificación de los impuestos. Eh, Hay tantos impuestos acá y quieren meter más impuestos. La recaudación cada vez es más difícil y no están ayudando en nada. No están ayudando. Absolutamente. Y la Absolutamente zancadilla, nada. es una zancadilla y no sé si es cuestión de ego, pero hay propuestas desde el partido que son viables, aterrizadas y que se pueden utilizar en este momento. Y no hay voluntad para hacerlo. Todo el conocimiento económico y la teoría moderna apunta a que para que un sistema económico sea eficiente tiene que tener un sistema tributario sencillo, ¿verdad? Y en Costa Rica estamos navegando en la dirección contraria. Había un documento del Ministerio de Hacienda de octubre del 2017 que identificaba 105 impuestos. Pero además no son cualesquiera impuestos, son impuestos sumamente complejos, porque hay 1.300 exoneraciones. Entonces hay una cantidad de reglas, ¿verdad? Y entonces, si usted compró tal cosa, eso está exonerado, pero si compró otra, ese gasto es deducible y la otra no es deducible, y sobre este sí tiene que pagar, pero sobre el otro no. Es una complicación tremenda y además, si usted gana de 840,000 colones a 1.200.000, paga un 10%, de 1.200.000 para hasta otro monto, no me acuerdo cuál, paga un 15, un 20, un 25, entonces se vuelve complicadísimo para el ciudadano, pero se vuelve complicadísimo también para el administrador tributario. Y entonces, esa complejidad del sistema tributario lo que hace es fomentar la evasión. La evasión y la ilusión, porque donde hay tantas exoneraciones y hay tantos impuestos, lo que se está abriendo es portillos para que la gente busque por dónde me conviene irme, ¿verdad? Ahí estaban preguntando, perdón, Noeli, en los en vivos que hicimos desde el partido, entre compas, felicidades también Ajá. por ese, que fue también un éxito desde la página, que no se hablaba tanto de los grandes evasores. Bueno, simplificando los impuestos, van a haber menos evasores. Es que entender esto de la simplificación tributaria es vital para poder atacar la evasión. La gente cree que la evasión se resuelve con un enfoque policial. Es decir, démosle más recursos a Hacienda, démosle un sistema informático super caché a Hacienda y démosle más funcionarios para que vayan a meterse en todos los negocios del mundo. El sector privado es más ágil que el sector público siempre y para todo.
también para esto, ¿verdad? Dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, y no en vano lo dice el dicho, ¿verdad? Entonces, no se trata de tener más policías persiguiendo a los evasores. Se trata de tener un esquema tributario que sea tan sencillo de administrar que sea muy fácil de detectar la evasión. Hoy en día es muy difícil detectar la evasión porque donde el fiscal, el auditor del ministerio dice, ah, mire, pero es que usted no me reportó este ingreso aquí. Y uno tiene 130 opciones de irse a la ley y decir, no lo reporté ahí, lo reporté acá, porque de acuerdo con la ley tal y tal, artículo tal y tal, este ingreso no es de mi giro normal de negocios, es de otra cosa y por lo tanto, sí, yo reporté el ingreso, pero es exento, ¿verdad? Entonces, simplificar el esquema tributario es el paso número 1 para poder reducir la evasión. Aquí queremos poner la carreta delante de los bueyes. Ahora queremos darle un sistema informático de 150 millones de dólares en media crisis fiscal, 150 millones de dólares de sistema informático a Hacienda, pero mientras no cambie el esquema tributario, tampoco ese sistema informático va a resolver el problema de la evasión. Entonces es básico entender eso, ¿verdad? Y yo no culpo y no critico al público porque no tienen por qué conocer teoría económica y nada de esto. Lo que no puedo creer es que en la administración pública no haya gente que entienda esto. Claro. Lo que yo no puedo creer es que mis profesores de economía de la Universidad de Costa Rica, bueno, la mayoría ya están pensionados, pero mis profesores de economía de la Universidad de Costa Rica, muchos de los cuales llegaron a ser ministros y varios fueron ministros de Hacienda, presidentes del Banco Central, etcétera, y han sido los que han gobernado este país y que me enseñaron a mí lo que yo sé, no lo hayan aplicado a la hora de llegar al gobierno. Y entonces, como decía, octubre del 2017, el Ministerio de Hacienda publica una lista revelando que hay 105 impuestos vigentes en el país. Después vino la reforma fiscal en el 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y se crearon nuevos impuestos, ganancias de capital y qué sé yo, pero además se creó el IVA, se sustituyó el impuesto de ventas, pero se incorporó una gran cantidad de servicios que antes no pagaban impuesto de ventas, ahora están incorporados en el IVA. Y además a los impuestos existentes, como el de los salarios, se le agregaron categorías. Antes era, usted pagaba 10, o sea, por encima de los 800,000 colones hasta 1.200.000, usted pagaba 10%, y encima del 1.200.000 usted pagaba 15%. Ahora hay de 1.200.000 a, digamos, 1.500.000, 15, de ahí para arriba 20 y de otro monto para arriba 25%. Lo hicieron más complejo, más complicado. Y ahora viene el gobierno y estamos a finales del 2019 con una crisis del carajo y la respuesta del gobierno es, vamos a crear el impuesto a las transacciones, eso es nuevo. Vamos a triplicar el impuesto de bienes inmuebles, pero además en esa triplicación viene una complicación, que es que el impuesto de bienes inmuebles es de las municipalidades, lo cobran las municipalidades. Entonces ahora las municipalidades van a tener que cobrar para pasarle al gobierno. Entonces hay un paso adicional, ¿verdad? ¿Y qué más dicen? Vamos a aumentar las tasas de renta, vamos a aumentar las tasas de salarios, vamos a aumentar las tasas de absolutamente todo. Entonces, cada vez estamos haciendo el sistema tributario más complejo, pero no solo más complejo y más caro para el ciudadano. A como estamos hoy, el peso de la carga tributaria sobre una empresa mediana en Costa Rica en promedio es del 58% de sus utilidades. O sea, una empresa mediana en Costa Rica que pague todos los impuestos que tiene que pagar, incluyendo las cargas sociales, tiene que dedicar el 58% de sus ganancias a cumplir con el Estado costarricense. Eso es Quiere decir demasiado. que es demasiado. Vos en tu negocio generas 100 colones de utilidad y te quedan solo 42. ¿Verdad? No estoy trabajando para mi sueño, ¿verdad? Tenés un socio que es el Estado, que no te ayuda en absolutamente nada, por el contrario, cada vez te pone más obstáculos, pero es el primero en llegar a cobrar. De hecho, tenés que pagarle primero al Estado antes de pagar dividendos, antes de distribuir tus utilidades. Con ese 58%,
Costa Rica, si no me equivoco, estamos en el tercer o cuarto lugar más alto de la OCDE. Y hay que destacar quiénes son los miembros de la OCDE, porque Sí, eso le iba a preguntar, ¿comparado con quién? con la OCDE, los Pero miembros de la OCDE son 34 países. La mayoría son países desarrollados. De hecho, le dicen el Club de los Países Ricos o el Club de los Países Desarrollados. Pero algunos de estos países son países que históricamente han tenido una filosofía de cobrar impuestos muy altos y tienen estados eficientes que brindan servicios públicos de altísima calidad. Los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, ¿verdad? Después está Francia, que Francia es la madre de toda la burocracia en el mundo. O sea, ahí se han dedicado a desarrollar teoría de burocracia de una manera impresionante, ¿verdad? De hecho, la universidad más importante de Francia es la Escuela Nacional, ¿cómo se llama?, de Administración Pública. no. O sea, prácticamente no ha habido un presidente o un primer ministro de Francia que no se haya graduado de la Escuela Nacional de Administración Pública, ¿verdad? Entonces, Francia, Alemania, que es otro país que tiene impuestos muy altos. Bueno, en ese club estamos entrando nosotros hoy con este 58% de carga sobre las empresas, sobre los ciudadanos, en el cuarto lugar, digamos. Con la reforma que propone el gobierno pasaríamos al primer lugar, pero este no es un primer lugar honroso. Seríamos Para el nada. país que con el gobierno que le representa un mayor peso a las empresas del país de toda la OCDE. Esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos haciendo y en esa dirección es en la que estamos yendo, insisto. Vamos en la dirección contraria. La teoría, la práctica, la experiencia de otros países nos demuestra que lo mejor que uno puede hacer es simplificar el sistema tributario para cerrar portillos para la evasión y al simplificarlo y eliminar exoneraciones, porque en Costa Rica, aparte de los 100 y pico impuestos, hay 1.300 exoneraciones. Al eliminar exoneraciones, uno distribuye la carga más parejamente entre la población y eso permite bajar las tasas de los impuestos. Y yo estoy hablando de bajar las tasas de los impuestos sin que caiga la recaudación, porque tampoco queremos abrirle un boquete más grande al gobierno, ¿verdad? Estamos yendo en la dirección contraria. Cada vez más impuestos y cada vez los impuestos existentes más complejos. Entonces el sistema se vuelve imposible de administrar. No hay autoridad tributaria en el mundo que pueda recaudar eficientemente la cantidad de impuestos que tiene Costa Rica con la cantidad de portillos y exoneraciones que tenemos en Costa Rica. Hay que simplificarlo. Vea, Mauricio, de los 105 impuestos, hay 5 que generan el 90% de la recaudación. Suficiente, dejen eso nada más. Dejemos 10. Dejemos 10 para llegarle al 97, 98% de la recaudación, para no, insisto, para no abrirle un hueco al gobierno, ¿verdad? Pero el resto más bien es como un gasto, entonces, cobrarlos. Son impuestos que es más caro lo que cuesta administrarlos que lo que se recauda. O sea, usted pone más plata de la que le entra para administrar ese impuesto. No tiene ningún sentido. No. Pero además, ojo otra cosa, Mauricio. Todos los funcionarios que tiene el Ministerio de Hacienda dedicados a administrar impuestos que no recaudan nada, pero no solo administrarlos, a fiscalizar a quienes tienen que pagar esos impuestos, a auditar a quienes sospechan que han evadido el pago de esos impuestos. Todos esos funcionarios, usted los puede entonces dedicar, cuando elimina esos impuestos, dedicar a fiscalizar y a auditar los impuestos que sí generan los 5 o 10 impuestos que dejemos, ¿verdad? Entonces, por ahí también mejora la recaudación, porque usted mejora el trabajo de auditoría y fiscalización. Claro, el enfoque. Yo había escuchado un podcast que hablaba del 80-20, que uno se debe centrar en lo que mayor le genera ingresos. Así es, así es. Sí, eso es la teoría de que
En la mayoría de los negocios, el 20% de los productos o de los servicios generan el 80% de los ingresos. Entonces, a ese 20% es al que hay que prestarle la mayor atención. Bueno, en Costa Rica tenemos una ley no de 80-20, de 95-5, ¿verdad? Tenemos 5 impuestos que son los que le dejan el 90% de la recaudación al Ministerio de Hacienda. Ya Los la otros mayoría 100, del trabajo está hecho así es. para detectar. Bueno, no, hace falta muchísimo. O sea, sí hay evasión, no nos engañemos, y la evasión es un problema serio. Y hay muchos estudios, pero los más formales, los más serios, señalan que la evasión puede andar en el orden de 4,5 a 5 puntos porcentuales del PIB. Entonces, es significativo y sí es un problema que hay que resolver. Eh, y de, también hay que entender que ningún país del mundo tiene evasión cero, ningún país del mundo lo logra alcanzar. Eh, Algunos de los sistemas tributarios más eficientes llegan a recaudar tal vez el 70% de lo que teóricamente deberían de recaudar. Los promedios mundiales pueden andar por el orden del 30 o 35% de recaudación en un impuesto como renta y tal vez un poquito más en un impuesto como el IVA, que es más difícil de evadir, ¿verdad? Pero los países más eficientes con suerte llegan a 60 o 70%. Entonces, no creamos que esos 4,5 o 5 puntos porcentuales del PIB de evasión se pueden recuperar en su totalidad, porque eso no sucede en ninguna parte del mundo. Pero sí Pero si sería de una esos, mejora significativa. claro, si de esos 4 nosotros logramos recuperar 2, digamos la mitad de lo que se está evadiendo, bueno, ahí tenemos 2 puntos porcentuales que no hace falta subir impuestos, y que vienen a complementar las medidas de recorte del gasto que el Partido Liberal Progresista ha estado proponiendo insistentemente en las últimas semanas, ¿verdad? Por eso los invito a todos que revisen las redes sociales de Eli. Bueno, ahí está el link. También las redes sociales del partido y la página web donde está de todas las propuestas que se han hecho, no solo en los últimos 10, sino desde hace tiempo, están ahí para que ustedes las puedan leer, también las puedan discutir y decirnos qué opinan de esto, ¿verdad? Porque no somos un partido que se dedica a criticar, estamos proponiendo mejoras. Leer, escuchar y ver en la página web del partido, www.liberal.cr, ¿verdad? Más sencillo no se puede. Ustedes se van a encontrar una sección de podcast, si a usted lo que le gusta es el audio. Se van a encontrar una sección de video, si prefiere ver a las personas mientras le están hablando. Y se va a encontrar artículos o documentos escritos también. En mis redes sociales, aquí abajo, déjeme ver si logro, vea, ahí está mi nombre, que es muy complicado. Usted me busca en Facebook o en Twitter o en Instagram con ese nombre, y constantemente estoy presentando mis propuestas, las propuestas del partido. Estamos haciendo videos, estamos haciendo podcasts, estamos haciendo la media naranja, ¿verdad? Estamos haciendo un esfuerzo de comunicación importante para que la gente entienda que hay ideas de cómo resolver estos problemas. Ve que hoy estamos hablando de evasión, de cómo resolver el problema de la evasión. Y es un enfoque diferente de lo que normalmente se discute. Normalmente lo que se dice es, hay que darle más recursos a Hacienda. Pero eso lo venimos diciendo hace 30 años y te tengo noticias, Mauricio. Sí le hemos dado más recursos a Hacienda. Hacienda, bueno, esto lo reveló la Contraloría General de la República hace un par de semanas. Hacienda tiene 59 sistemas informáticos. Eso lo vi La y que hay mayoría, unos que los han utilizado una vez al año, hay 10 sistemas que no los han utilizado en los últimos 3 años. pero No han hecho una sola consulta en los últimos 10 años. Pero además, estos 59 sistemas, muchos de ellos no se comunican entre sí, no hablan. Entonces, ¿qué pasa? Que si vos estás inscrito para pagar IVA, estás en una base de datos, pero esa base de datos no se comunica con la de renta. Y se supone que si vos pagas IVA es porque estás vendiendo algo, estás recolectando el IVA para entregárselo al Estado. Y si estás vendiendo algo, estás generando renta. Si tenés o no ganancias, ya son otros 100 pesos, pero si estás generando ventas, tenés que declarar renta, ¿verdad? Y entonces esos dos sistemas no se hablan entre sí. Pues eso no tiene ningún sentido. no quiero decir la Ahora, palabra tonto, ¿verdad? Pero bueno, pero supongo. es tonto. Pero no es que el Ministerio de Hacienda no tiene los recursos, es que no se les pega la gana usarlos correctamente. Los
en el Partido Liberal Progresista hemos conformado un equipo, yo lo llamo el Dream Team de tecnologías de información. Tenemos 6 emprendedores que se crearon sus propios negocios en materia informática, o sea, en temas de tecnología, ¿verdad? Desarrollo de software, desarrollo de diferentes tecnologías. Tenemos un alto ejecutivo de una de las principales empresas de software empresarial del mundo. Tenemos profesionales independientes o personas que trabajan para multinacionales en las áreas de tecnologías de información. Tenemos en este momento un equipo como de 10 o 12 personas del primer nivel. Y ellos me dicen que con menos del 5% de lo que quieren darle ahora a Hacienda para que se compre un sistema informático integral, que con menos del 5% de eso, o sea, pasar de 150 millones a 5 millones tal vez, y con menos incluso, podemos hacer que esos 59 sistemas que tiene Hacienda empiecen a hablar entre sí, y entonces ya no necesitamos el sistema, ese nuevo sistema en el que se quieren gastar toda esa plata. Entonces, el tema no siempre es darle más recursos. A Hacienda se le han venido dando recursos, no solo recursos financieros, también funcionarios de la planilla de Hacienda ha crecido importantemente en los últimos 20 años. Pero no solo eso, se han venido creando nuevas legislaciones y regulaciones y códigos de procedimientos tributarios que le han dado a Hacienda mucho mayor diente, mucha mayor fuerza para poder fiscalizar y prensar a los contribuyentes, en especial a los evasores. Ya todo eso está ahí, ¿verdad? Lo que seguimos teniendo y no se ha cambiado es el sistema tributario sumamente complejo que ni con un Ferrari de sistema informático de 150 millones de dólares se va a lograr administrar. No se va a poder administrar una carambada tan excesivamente complicada. A veces las soluciones son más sencillas que de lo que uno piensa. Con solo ser eficiente, dice, arregla el problema. Y sin necesidad de gastar tanta plata, que es como decía un conocido mío, echar plata buena sobre la mala. Se va a pudrir esa plata también, ¿verdad? Entonces, no es la forma de proceder. Pero ve qué importante esta conversación que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Estamos hablando de evasión y de cómo atacar y frenar la evasión desde una perspectiva liberal. Y eso es simplificando el sistema tributario, haciendo que sea fácil el cumplimiento, pero también haciendo que sea fácil la fiscalización del sistema. Los dos elementos son muy importantes. Uno tiene que hacerle fácil al cliente que pague. Y el cliente de Hacienda es el contribuyente. Si uno hace que el contribuyente tenga que pasar por 27 obstáculos antes de poder pagar el impuesto, en uno de esos 27 pasos el contribuyente se desaparece. Claro, es que da pereza también, ¿verdad? Y uno que está generando dinero, dice, ok, tengo que pagarlo porque es mi obligación y todo esto, ¿verdad? Pero tengo que ir a pagar esto. Esto es para tal cosa. Hey, por favor, tras de que estoy pagando, hagámoslo más fácil. Hagámoslo más fácil, hagámoslo más fácil. La transparencia en materia tributaria es lo primero que se debería de perseguir. Yo siempre doy el ejemplo, yo viví 9 años en Estados Unidos, y en Estados Unidos cuando uno va a pagar el impuesto, baja el formulario y en la parte de arriba a la derecha viene una letrita pequeña y dice que por la ley tal y tal, que la administración tributaria está obligada a dar información al cliente, ¿verdad? Dice, le informamos que el tiempo promedio para llenar este formulario es de 45 minutos. Que el tiempo promedio necesario para recopilar toda la documentación y la información que usted necesita para llenar este formulario es de 2 horas. Pues ya uno sabe de antemano, bueno, esos son promedios. Hay gente más lenta, hay gente más rápida, pero ya uno de antemano sabe que completar ese formulario me va a tomar unas 3 horas de mi tiempo. Aquí en Costa Rica eso no existe, esa cortesía para el cliente. Pero además tiene otra ventaja. Y es que si en algún impuesto de pronto uno ve que el formulario dice llenar este formulario toma 6 horas y recolectar la información toma 24 horas, Dino. empieza
el mismo usuario, el mismo contribuyente, a presionar a la administración tributaria, a decirle, señores, ¿cómo va a hacer esto? Es una barbaridad. Vea la cantidad de tiempo que tengo yo que invertir para pagarle a usted, ¿verdad? Entonces, hay que introducir ese tipo de transparencia. Pero ¿qué es lo que falta, Mauricio? Esto es algo sobre lo que llamamos la atención siempre los liberales. En la acción pública, en la acción gubernamental, en la política pública, el individuo siempre tiene que estar en el centro de todo. Todo lo que sucede es alrededor del individuo. Entonces, si nosotros ponemos al cliente de cualquier organización, de una empresa o de una entidad estatal, insisto, para el Ministerio de Hacienda, el cliente es el contribuyente, el pagador de impuestos. Entonces, si los formularios y todo lo que los factores de cumplimiento tributario se diseñan pensando en la necesidad del individuo, del cliente, entonces van a tener un diseño muy distinto del que tienen hoy. Hoy son formularios hechos por burócratas para burócratas sin pensar en las consecuencias que esto tiene sobre la conducción de los negocios o sobre la vida de las personas que tienen que lidiar con esos formularios, ¿verdad? Claro, Hacienda como tal debería ser el principal interesado en recaudar ese dinero, no en poner trabas, en ser ágiles. Yo le ayudo con mucho gusto, venga, regístrese, lo que sea, y pague el impuesto. Eso sería lo lógico, ¿verdad? Esto es como que en un supermercado pongan las cajas recaudadoras al fondo en vez de en la puerta. O sea, sería un sinsentido para el supermercado, ¿verdad? Porque después tenés que recorrer los pasillos cuando ya pagaste con bolsas y capaz que puedes ir echando cosas, pero y lo que se quiere es que las cajas estén a la pura par de la salida para facilitarle al cliente, ¿verdad? El cliente va y hace el recorrido en el supermercado y al final se acerca hacia la puerta, paga y se va. Listo. Y en Hacienda lo que te hacen es que para pagar, hasta para pagar te ponen obstáculos. Y ahorita con esos nuevos proyectos para pagar, si usted paga en línea, también le van a cobrar un impuesto por pagar impuestos. Bueno, con el nuevo impuesto a las transferencias o a las transacciones bancarias, es una estupidez, PIC. O sea, no podemos ahorrarnos ya las palabras. Es una estupidez, una soberana estupidez. Te van a cobrar un impuesto por pagar otros impuestos en Sí, línea. no, no, ¿Ah? no, no. Y tanto que se ha luchado, ¿verdad? Por la bancarización, por la digitalización, y ahora quieren cobrar por las transferencias. Bueno, Eli, ya creo que usted ha hablado mucho de esos. La Otro, informalidad. otro ejemplo más de que vamos nadando en la dirección contraria. La, la, la ciencia económica es clara en que hay que simplificar el sistema tributario, vamos en la dirección contraria. Se busca la bancarización de las personas para mejorar la eficiencia en las transacciones económicas del país. Estos impuestos nos mueven en la dirección contraria. O sea, realmente vamos nadando contra la dirección de la modernización, contra la dirección del progreso. Y para eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos promover el mayor progreso posible para la sociedad costarricense. Eso se Por llama eso somos, progreso con obstáculos. bueno, es que cuando son tantos los obstáculos, el progreso es difícil de alcanzar, ¿verdad? Y veamos el ejemplo en el atletismo. En 100 metros planos, los corredores más veloces del mundo los corren en 9 y pico de segundos, un poquito menos de 10 segundos. En 100 metros vallas, los corredores más rápidos los corren, no sé si en 12 o 13 segundos. Entonces, si correr sin obstáculos es 30 o 40% más rápido que correr con obstáculos, bueno, hagamos la analogía con la conducción de una economía y la conducción de los negocios en una economía. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos que los negocios costarricenses corran lo más rápido posible y que lleguen de primeros a la meta, que tengan éxito, que triunfen, ¿verdad? Si les empezamos a poner obstáculos, entonces van a terminar llegando a la meta después, más tarde, y por eso muchas veces los negocios se desarrollan en otros países y en Costa Rica simplemente importamos lo que los otros hacen, ¿verdad? Entre más obstáculos le pongamos al desarrollo de negocios en Costa Rica, menos actividad propia vamos a tener.
¿verdad? Entonces, aprendamos la lección del atletismo, ¿verdad? Una cosa es ir a entretenerse un rato al estadio o ver en televisión, qué chivo, a ver cómo los atletas corren y brincan y corren y brincan, pero entendamos que si no tuvieran las vallas, lo corren en 10 segundos. Con las vallas lo corren en 13 o 14 segundos. Entonces hay un lerdeo ahí de 30 o 40%. Bueno, eso queremos evitarlo en la actividad económica. Queremos que corran sin vallas, sin obstáculos. Me parece excelente, don Eli. Y si usted que nos está escuchando o nos está viendo se siente identificado con con el tema de hoy y las demás propuestas que hemos hecho de parte del Partido Liberal Progresista, no duden en escribirnos, no duden en comentar y ser parte de este movimiento, porque es tiempo de valientes. Don Eli. Es tiempo de valientes y para cambiar las cosas se requiere de valor. Eh, yo no puedo creer que el presidente de la República diga públicamente que a él le da temor aplicar, por ejemplo, una reforma como la del empleo público a los funcionarios actuales. Si no le aplicamos la reforma del empleo público a los funcionarios actuales, no se la estamos aplicando a nadie, porque los del futuro todavía no están, ¿verdad? Es tiempo de valientes, hay que tomar decisiones, pero hay que entender que tenemos que cambiar este país fundamentalmente para que vuelva a retomar la senda del progreso. Y en el caso de lo que conversamos hoy, queremos reducir la evasión. Maravilloso, yo también quiero reducir la evasión. Tenemos que simplificar el sistema tributario. Gracias, nos vemos en la próxima. Pura vida, Mauricio, muchas gracias.